Bienvenidos a Código Estelar, un canal donde compartimos conocimiento de astrología y hoy toca levantar el segundo video con lecturas de carta natal en forma didáctica y hoy toca a Silvia de Valencia, Venezuela y Ruth de Temuco, Chile. Recordar que ya levanté previamente un video de Piki, Isla de Pascua y de Roberto Santiago y también recordar que estos videos los puede ver todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la manera de integrar toda la información que ya hemos levantado en el canal en forma teórica para que puedan aprender cómo se va leyendo una carta natal, los puntos esenciales de una carta. Y primero, la bienvenida a la Pamelita. Bienvenida, Pame, ¿cómo estás? Hola Claudia, bien, bien, contenta de nuevo acá para interpretar un par de cartas más y bueno, esperar que esta información, si bien va a ser general, ¿no es cierto?, sirva de aporte para las personas dueñas de estas cartas que vamos a revisar ahora. Super, voy a levantar entonces la carta. La primera carta es de Silvia de Valencia, Venezuela. Acá está la carta. Vemos que tiene un ascendente a 16 grados o 18 grados de Piscis. Ella tiene un sol a 8 grados de Leo, casa 5, Luna 14 grados de Leo, casa 5, Venus en Virgo, casa 7 y Marte en Géminis, casa 3. Estos son los planetas personales que vamos a analizar y quizás si alguno tiene algún aspecto con un transpersonal también se va a agregar a la lectura. Pame, dale nomás para comenzar Ujú. con la interpretación. Bueno, aquí Silvia entonces tiene su ascendente en Piscis. Tal como dijimos, ya hemos dicho varias veces, es una energía que se viene a integrar y también es la máscara del yo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que viene a integrar Silvia con este ascendente en Piscis? Principalmente tiene que ver con las emociones, ¿ya? La sensibilidad, también la fe, la espiritualidad. Son valores que tienen que ver con el signo de Piscis y que probablemente ella va a tener que aprender a integrar dentro de su personalidad. Vamos a ir viendo también por qué, porque dentro de la carta todo tiene un hilo conductor, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ir viendo cómo estas energías se van expresando y digamos por qué las cosas se van dando como se dan. Bueno, ella tiene además el sol, que dijimos que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la expresión de su ser, lo tiene en Leo y tiene también la luna en el mismo signo. La luna tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto? Y ustedes se fijan también ahí, tenemos a Mercurio, tenemos el nodo norte, del cual no hemos hablado, por lo tanto no voy a hablar del nodo norte, pero sí decir que ella también tiene a Mercurio. Entonces, podríamos decir que en esta carta hay mucha energía leonina, mucha energía de fuego también. Eh, a ver, con Sol y la Luna, digamos, en Leo, probablemente Silvia sea una persona que necesita mucho del reconocimiento y de la valoración de los demás, ¿ya? El Sol busca el reconocimiento, Sol en Leo busca el reconocimiento. Tenemos que comprender también que son personas muy cálidas, son personas afectuosas, son personas muy generosas, también son personas nobles de corazón, pero sí necesitan de ese reconocimiento. Y probablemente a ella le cueste un poquito recibir, digamos, crítica. Ya no puede ser que ella sea poco tolerante a las críticas. Ahora, con la luna también en el signo de Leo, aquí también observamos que su sensación de afecto y seguridad va a estar dada precisamente por una necesidad de reconocimiento de los demás. Ya para ella es importante en el fondo que se la reconozca como persona. Puede ser que ella incluso desde niña no haya sentido por distintos motivos. Tendríamos que conversar con ella porque si bien la carta muestra, digamos, energía, nosotras no somos videntes, pero probablemente ella de niña haya percibido o haya sentido que no tenía el reconocimiento, o que no tuvo el reconocimiento, o ella lo sintió así en su infancia. ¿Ok? Si ustedes se fijan también, aquí hay aspectos bastante tensos. La luna y el sol están en conjunción. eh, por lo tanto, eh, hay un aspecto tenso, si ustedes se fijan, con ese Saturno que está ahí en la casa 11 en oposición a estos planetas personales. Entonces, aquí también nos muestra una persona
que tiende a ser más bien, eh, a ver, es probable que ella tenga mucho miedo al rechazo o mucho miedo a hacer el ridículo también. Probablemente también dude de sus capacidades creativas, porque con Sol y la Luna y Mercurio, además en la casa 5 hay mucho potencial creativo. Sin embargo, al estar en este aspecto tenso con Saturno y además en quincuncio con Quirón y Júpiter, no sé, Claudia, si lo puedes mostrar, esa línea verde entre la Luna y Quirón. Hay un aspecto tenso también, por lo tanto, es muy probable que ella sienta mucha inseguridad, que a él le cueste mucho sacar su creatividad, sacar su brillo interno, su sol interno, ya por estas, digamos, inseguridades que ella probablemente haya venido experimentando desde la infancia. Eso por una parte. Vamos viendo qué otros aspectos podemos observar en su carta natal. Bueno, tal como dije, Mercurio también está en Leo, por lo tanto aquí hablamos también de una mente con mucho potencial creativo, una mente que puede llegar a ser también muy expresiva, si es que ella se permite, digamos, poder sacar esa creatividad que ella tiene. Ya, vuelvo a decir que también esto está en un aspecto tenso con Saturno, por lo tanto, probablemente también ella, a nivel de lo que tiene que ver con las ideas, los pensamientos, su expresión creativa, puede ser que a ella le cueste conectar con estas cualidades que también son propias de Leo, que cueste reconocer en sí misma estas dotes creativas, digamos. Probablemente ella dude de sus capacidades. Si ustedes se fijan también, seguimos avanzando con esta carta. Ella tiene también ahí a su Venus en la casa 7, la tiene en Virgo y probablemente ella sea una persona que busca mucho la perfección en la pareja, ¿ya? Hay que tener ojo ahí porque probablemente tanto buscar la perfección puede ser eh, que en el fondo te lleve a no encontrar rápidamente una pareja, porque en el fondo no es, digamos, no cumple los ideales de perfección que probablemente Silvia sienta que digamos que ella necesita para poder estar en pareja. Ya, también hablamos de una persona un poco contenida en las emociones, en la expresión de sus afectos también, con esta Venus ahí en Virgo. Si ustedes se fijan, también hay un aspecto tenso con Marte en Géminis. Ya, es probable también que aquí en el fondo ella se sienta un poco reprimida, probablemente incluso en relación a lo que ella tenga que decir, a lo que ella tenga que expresar. Y lo digo porque este Marte está ahí en la casa 3, está en la casa, digamos, está además en el signo de Géminis. Géminis tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el pensamiento también. Por lo tanto, probablemente a ella también le cueste expresar su voz, sacar su palabra, digamos. ¿Ya? Y esto puede llevarla también a mucha frustración, a la acumulación de rabia también. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? También hay que tomar conciencia de estas energías. Tal vez en el caso de Silvia, como digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Un recurso terapéutico. Ella podría utilizar la escritura, por ejemplo, para plasmar en el papel lo que ella siente en relación a sus emociones, en relación a sus deseos, a sus anhelos también. Sería importante que ella tal vez pudiera llevar un cuadernito donde ella pudiera ir expresando lo que siente sin mayor análisis, sencillamente ir colocando en el cuaderno lo que ella piensa, lo que ella siente y necesita expresar y que tal vez le cueste hacer. ¿Qué más podemos observar acá? Bueno, al igual que en casos anteriores, aquí también tenemos un quirón en Piscis, en la casa 12. Aquí hay, ese quirón es importante mencionar que está también un aspecto tenso con Plutón. Por lo tanto, también esta carta muestra que probablemente Silvia tiene una herida muy profunda en lo que respecta a la sensibilidad y al abandono. Si ustedes se fijan, ese quirón también está en conjunción con Júpiter. Júpiter expande todo lo que toca. Y además, ese Júpiter hace también un quincuncio, que es un aspecto tenso, a su luna natal. Por lo tanto, ahí efectivamente hay una herida que probablemente provenga de la línea materna. Una herida que en el fondo ha afectado a Silvia, como dije anteriormente, en lo que respecta
a su sensibilidad, donde ella puede estar ocasionalmente sintiendo sensación de abandono, tal vez sensación de vacío también. Bueno, no sé, Claudia, ¿qué más podemos aportar acá? A mí me llamó la atención, bueno, ella tiene hartos planetas en casa 5 en Leo, que es la casa 5 es la casa de Leo, y la luna que rige la casa 5 también está en Leo, entonces eh, yo creo que ella, lo más probable es quizás estudió teatro, estudió danza, algo, porque acá hay mucha creatividad en potencia. Acá hay una tendencia también de esa creatividad, pero también hay una tendencia de buscar los reconocimientos. Generalmente me pasa con los Sol y Leo que buscan reconocimiento de papá. Bueno, Silvia nos podrá comentar si pasó algo así. Pero también se adiciona a, como tú bien dijiste, Pam, este Quirón en casa 12. Generalmente la experiencia que tengo, que la casa 12 es la casa antes de nacer, es cuando Silvia estuvo en el útero. Entonces, Silvia, lo más probable es que cuando tu mamá estaba embarazada o tú estabas en el útero de mamá, mamá pudo haber sentido un abandono real o simbólico de de Ujú. papá. Ahí tú nos comentarás y en ti puede haber quedado esta necesidad de reconocimiento de papá, real o simbólico. Y solamente agregar también que ella nació en luna nueva. Si bien es cierto, no hemos visto las fases de la luna, ya adelantamos acá, pero me parece importante porque ella el día que nació, ella nació de noche porque el Sol está en casa 5. Entonces, lo más probable es que en el día esta luna haya estado en el mismo grado que el Sol, que eso es luna nueva, y le da la cierta característica de una persona optimista, creadora, vital y con mentalidad de crecimiento, porque la luna nueva es alguna fase que va en crecimiento. Enfoque en el futuro, la expansión y el crecimiento personal. Eso es como las características de las personas que se le adicionan que nacen en luna nueva. Y en realidad, Pame, yo creo que con eso estaríamos. Sí, solamente me gustaría agregar un par de cositas porque Ujú, creo que es importante en el fondo, porque a lo mejor Silvia se podría estar preguntando, bueno, pero ¿qué hago yo con todo esto que estamos viendo a través de mi carta? Y creo que sería importante, sí, por ejemplo, trabajar la herida de Quirón, hacer un trabajo interno ahí, porque también este Neptuno, que es quien rige a Piscis, está bastante afligido. Entonces, es muy probable que también aquí haya una herida en lo que tiene que ver como la vulnerabilidad, la sensibilidad. O sea, estamos hablando de una persona con mucha sensibilidad, con una persona que probablemente dude mucho también de sus propias capacidades por este Saturno aquí, que está en aspecto tenso con todos estos planetas que están acá, dude mucho de sus capacidades creativas. Y si bien digamos que el potencial está, lo importante es desarrollar ese potencial. Porque si bien dijo Claudia, lo más probable es que a lo mejor estudiaste danza, estudiaste teatro, etcétera, a lo mejor no has estudiado nada de eso, pero sí puede que tengas mucho interés en alguna de esas artes también. Pero el potencial creativo está, solamente que en el fondo hay que aprender a conectar o a trabajar en esa seguridad interna para poder también entonces desarrollar esta creatividad, porque esa creatividad está como parte de tu personalidad de manera natural en ti. Entonces, creo que también eso es importante tomar conciencia para poder en el fondo también ir, digamos, creciendo de manera personal y avanzando en la vida, en el fondo, tomando conciencia de estas energías que son parte de tu naturaleza y que están en tu carta natal. sí, y agregar también que, bueno, hay terapias de trabajar el útero materno. Cuando tú estuviste en el útero, acá te irían muy bien esas terapias de saber qué pasó en el útero. Porque también este Quirón está haciendo un aspecto desarmónico con Plutón. Quizás Ujú. hubo algún riesgo de muerte también de tu mamá o tuyo propio. Entonces ahí hay que ver, ojo, qué pudo haber pasado en el parto, perdón, en el útero cuando tú estabas en el útero de mamá. Bueno, y en tu nacimiento, Neptuno, que rige Piscis, está en la casa 8. Quizá también fue
Casa 8, casa de la muerte y la transformación de Escorpio. Quizá Sí. también el parto fue complicado, estuvo ahí un tema de muerte. Y generalmente cuando estamos dentro del útero de mamá o en el parto y tenemos ese riesgo de muerte, nacemos con esta sensación de que todo lo que yo inicio puede morir. Mejor para qué hacer este proyecto si en realidad no va a resultar, se va a acabar. Hay esta sensación como de no avance. Sí. Así que ojo ahí también con esta sensación. Y por último decir, yo parece que Pame tú lo dijiste, pero quizá lo voy a redundar. Toda esta energía creativa de casa 5 está en oposición a Saturno, casa 11 Acuario, un Saturno súper Ujú. fuerte. Hay que ver quizá e identificar de niña. Generalmente cuando somos niños, Saturno se personifica en una figura de autoridad, porque Saturno es una figura de autoridad. Quizás fue un abuelo, quizás fue un padre, quizás fue un profesor que te pudo haber reprimido, castrado este enorme potencial creativo que tú puedes tener. Entonces también ahí hay que identificar algo a sanar si es que tú en la actualidad sientes que ese poder creativo mejor no sacarlo, que no, mejor no, que no sirvo, que soy mala para esto. Ojo ahí, porque ese Saturno tiene que decir, algo tiene que decir también. Sí. Ahí también hay un miedo al rechazo, miedo a hacer el ridículo, miedo a no ser suficiente también. Claro, porque Y, y disculpa, es importante también, sumado a eso, comprender también de dónde viene esta, que tú ya bien lo dijiste, esta herida en Quirón en Piscis, porque finalmente esto puede manifestarse como un vacío existencial. Y a veces ayudar a comprender la historia a través de la carta natal también es muy sanador. Entonces, bueno, eso quería eso. también recalcarlo. Sí. Silvia, te invitamos a dejar en comentarios qué te ha resonado de la lectura y cualquier comentario que no quieras dejar. Y ahora vamos a continuar con la lectura de Ruth. Bueno, acá seguimos con la carta de Ruth, que Ruth de Temuco, que tiene su ascendente a 25 grados de Géminis, su sol a 17 grados de Piscis, casa 9, Luna en Aries, casa 10, Marte, Capricornio, casa 7 y Venus en Piscis, casa 8. Pame, dale, para empezar con la interpretación. A ver, bueno, tenemos un ascendente en Géminis con Ruth. Eh, Aquí también, bueno, Ruth viene a integrar cualidades de Géminis, como son la interconexión con el otro, el aprender a escuchar, practicar la escucha asertiva, la comunicación también. Creo que lo más importante acá, aparte de la interconexión con los otros, tiene que ver también con esto de tener la capacidad de escuchar. ¿Ya? Y lo digo porque también cuando miro esta carta, podemos observar que ella tiene, bueno, tiene un sol en Piscis, pero también tiene una luna en Aries. Vamos primero con el sol en Piscis. El sol en Piscis, entonces, bueno, ya hemos visto otras cartas, está en conjunción con su Venus, también en Piscis. Por lo tanto, aquí digamos que podemos ver que Ruth es una persona muy sensible, es una persona muy compasiva también, imaginativa, creativa. Es una persona, ese Sol y es, digamos, en conjunción con Venus, está en un aspecto tenso con Neptuno, Neptuno en Sagitario, por lo tanto también es una carta en donde se muestra que probablemente Ruth tenga tendencia a la idealización, probablemente ella sea muy soñadora y nuevamente tienda a poner expectativas muy altas, no solamente en sus relaciones, sino que también en circunstancias o situaciones, ¿ya? Donde ella probablemente también sufra desengaños y desilusiones. Ese Sol y esa Venus también están en tensión con este Saturno que está en Géminis, en la casa 12. Por lo tanto, aquí nos muestra que Ruth también probablemente sea una persona muy poco expresiva, más bien una persona contenida en su expresión, más bien rígida, probablemente distante, pero fundamentalmente
debido a sus inseguridades, a sus vulnerabilidades. Es decir, es probable que a ella le cueste mucho expresar o demostrar lo que ella siente, principalmente por miedo a ser herida, ¿ya? Más bien tiene que ver con eso. No es que ella sea una persona de características rígidas, sino que más bien ella pone esta distancia con el fin de protegerse a sí misma, probablemente. Bueno, tiene también a Mercurio en Piscis. Mercurio ahí está también en un aspecto tenso con Plutón, en donde ella probablemente oscile entre la comunicación, de repente puede llegar a ser incluso un poquito mordaz, a pesar de que ella es muy sensible, porque obviamente ¿cómo se llama? Mercurio ahí en Piscis la dota de mucha sensibilidad, la dota de mucha intuición, también de mucha percepción a nivel de la mente. La luna acá también es tremendamente importante. La luna está en el signo de Aries, está en la casa 10, y la luna en Aries, a ver, con una luna en Aries, la persona, su sensación de afecto y seguridad va a estar dada por la acción, va a estar dada por el movimiento, va a estar dada también por la competitividad y por el discutir y ganar. Entonces, aquí vemos en el fondo que la persona, cuando tiene luna en Aries, para sentir que está viva, para sentirse en movimiento y en acción, etcétera, tiene que estar siempre a la defensiva, tiene que estar siempre atenta, porque es parte de su mecanismo. Hay que comprender que estos mecanismos son inconscientes. No es que Ruth diga, ay, no es que a mí me gusta pelear, entonces yo voy a ir a discutir porque sí, me encanta polemizar. No, eso es parte de su instrucción lunar, que le pide a ella entonces que tiene que estar en esta especie de lucha constante que es parte de la energía ariana. Hay que recordar que Aries se relaciona con la energía del guerrero, es una energía también muy fuerte, muy impulsiva, muy irreflexiva, entonces probablemente ella también tenga estas características. Entonces me hace mucho sentido esto que les decía también de su Mercurio en oposición a Plutón, ¿ya? En donde ella en el fondo no se va a quedar callada, en ocasiones puede que lo haga, pero va a tender también a querer expresar lo que ella dice. Y si no lo hace, probablemente también tienda a acumular mucha rabia y mucha frustración también, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo con ese aspecto, porque pueden darse esas dos situaciones. Una que ella o bien sea una persona más bien agresiva en la comunicación, o bien que reprima, que se reprima, eh, no diga lo que siente, no diga lo que piensa, entonces ahí es donde empieza a acumular entonces esta rabia. Habría que preguntarle a ella con cuál de estas dos formas de manifestarse la energía ella se siente más, digamos, en resonancia. Marte está en Capricornio, bastante afligido, está ahí en cuadratura con Quirón, está en cuadratura con la Luna y también está en cuadratura con Urano. Ya, aquí entonces nuevamente se refuerza, a ver, pasan dos cosas. Con la energía, con un Marte en Capricornio, probablemente Ruth sea una persona que se contiene en su acción y en sus impulsos. ¿Ya? Tenemos una luna también en Aries que la lleva a ser muy impulsiva, pero con ese Marte ahí en Capricornio, ella probablemente hay un freno en lo que respecta a su actuar, a su impulso. Entonces, eso también la puede llevar a acumular mucha rabia y mucha frustración. Está ese Marte también en una cuadratura con Urano, por lo tanto, también me habla de una persona que puede llegar a tener un carácter bastante impredecible en sus acciones, ¿ya? También es importante aprender aquí a canalizar toda esta energía ariana, toda esta energía del fuego. Puede hacerlo a través del deporte, por ejemplo, o a través de alguna actividad como Aikido, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con el movimiento. El baile puede ser, bueno, los deportes ya lo dije, caminatas al aire libre, todo lo que implique acción y movimiento, porque eso a ella le puede permitir canalizar esta enorme energía ariana que va a estar dada entonces por esta luna en Aries, en donde probablemente ella, con estos aspectos de Marte, porque hay que recordar que Marte rige a Aries, y en este caso está en Capricornio. Es un, digamos, un emplazamiento que no le es muy afín a esta energía, porque recuerden que Marte tiene que ver con la acción, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la impulsividad,
Entonces, al estar en Capricornio, esta energía se contrae, ya es una energía que está mucho más comprimida. Entonces, ahí probablemente haya muchos conflictos y tensiones internas. Eh, mm, ¿Qué más podemos ver, Claudia? Bueno, Quirón en Aries acá está en casa 9, pero está a un solo grado de la casa 10. Así que yo lo voy a considerar en casa 10. ¿Qué es la casa 10? La casa 10 es la casa de mi profesión o de mi trabajo. Al estar este Quirón tan en la cúspide de la casa 10 significa que es muy fuerte ese Quirón. Y recordemos que Quirón es la herida. Hay algo con Quirón ahí que yo cojeo. ¿Qué me puede estar interpretando esto? Que a lo mejor ella siente una falta de reconocimiento a nivel de su trabajo. Es una herida álmica o algo también que le quite vitalidad en el área del trabajo. Recordemos que Quirón siempre es algo que a mí me drena energía, es una herida, es una piedra en el zapato o es algo que me duele. ¿En dónde? En el área de la casa 10. También agregar que la luna, al estar en casa 10 también, hay un enfoque acá a nivel de trabajo. eh, y en Pero Aries, valora el trabajo para ella es lo que le da estabilidad y probablemente con ese Quirón ahí, digamos, en conjunción con su medio cielo, tal como dices tú, tal vez la herida está asociada a la autoestima en su capacidad para autoafirmarse lo laboral. Podría venir por ahí, habría que preguntarle. claro, quizá a lo mejor ella en alguna parte no se siente suficiente en su identidad para ser bien valorada o reconocida a nivel laboral. La luna en Aries es una luna súper valiente, es una luna impulsiva, es una luna que acciona, es una luna que va. Y acá en esta oposición con Urano, quizás ella también puede sentir una inestabilidad emocional. Porque la luna es las emociones y Urano es la inestabilidad. Habría que ver qué pasa ahí, quizás asociada en el hogar, porque Urano está en la casa 4. Quizás hay algún integrante de la familia, quizás el padre, que en algún minuto ella puede haber sentido una inestabilidad emocional de esta persona. Y agregar también que el ascendente en Géminis y casa 12 también está en Géminis, o sea, su memoria celular y la energía que viene a expresar en esta encarnación es muy de comunicar, es muy lúdica, es muy de jugar también, o esta sensación de la curiosidad. Recordemos que Géminis es el niño que se mueve, que es curioso, que estudia algo aquí y allá y que comunica. Y como Mercurio, que rige Géminis, está en la casa 9, que es la casa del maestro, estudios superiores, habría que ver, quizás, Ruth, viniste a enseñar algo. No va a ser matemática ni ingeniería, quizás porque está en Piscis. Quizás vienes a enseñar filosofía, vienes a enseñar algún nuevo idioma, algún lenguaje simbólico, algo que tenga que ver con el cine, con las imágenes. Con el Sería arte, la interesante con el poesía. arte, correcto. Sería interesante que nos cuentes, Ruth, qué es lo que te hace sentido o a lo que te dedicas también, porque acá hemos visto harto el tema como de la casa 10. Yo me recuerdo que mi primera lectura formal, me tocó una chica con luna igual, luna muy cerquita de la cúspide de la casa 10. Y como la luna es quien cuida, quien nutre, quien protege, yo dije, en el área de tu trabajo, quizás tú ayudes a otro, cuides a otro. Y la chica me dijo, sí, me dijo, yo soy prevencionista en riesgo. Y yo lo encontré tan ad hoc a la luna en casa 10 de prevencionista en riesgo porque es quien cuida a los otros, que es muy arquetipo de la luna en el área del trabajo y siempre me quedó ese ejemplo. Entonces, bueno, eso quería aportar de mi parte. No sé, Pame, ¿tú quieres cerrar con algo para cerrar? Sí, solamente me gustaría también, me llama la atención Saturno, que está ahí también en Géminis. Y también aquí entonces habla, probablemente en la infancia ella haya dudado de sus capacidades intelectuales. No quiero decir con esto, no estoy hablando de lo cognitivo, ¿ya? Tiene que ver en el fondo con dudas acerca de,
de lo que tiene que ver en el fondo con las propias creencias, con los pensamientos, incluso con la voz, de cómo saco yo mi voz, cómo hablo yo mi verdad, cómo expreso lo que quiero decir. Es también, Mm. a pesar de que ella, si yo miro también su Mercurio igual tiene ahí un aspecto, está en sextil con Júpiter, una mente expansiva, porque está ese Júpiter en Acuario, o sea, ella tiene, es una mente creativa, una mente Claro. sensible también. Ujú. Entonces también me habla en el fondo de, de esta como visión lúdica, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que ella tiene esas como capacidades, a lo mejor ella es más artística, tiene una mente mucho más sensible en ese sentido, donde ella más bien se deja llevar por las emociones y no tanto por la lógica. Tal Sí, vez eso pueda hacer que Ruth dude o haya dudado en algún minuto de su vida, a eso me refiero con dudar de las capacidades intelectuales. Al ya. no tener al tener una mente más artística Sí, que lógica, puede sí, ser que ella en algún minuto se haya sentido insegura en relación a los pares, ¿ya? Sin embargo, como vuelvo a decir, hay mucho potencial ahí en esa mente. Por lo tanto, también sería bueno, si es que esto fuera así, que Ruth pudiera trabajarlo. sí. Y comentarnos Ruth, en comentarios, Silvia igual, qué es lo que le resonó de la lectura, algo que nos puedan contar de su vida para ver cómo se interpreta o se refleja en la realidad lo que leemos en la carta natal. Bueno, Pamelita, contenta, ya llevamos cuatro, nos faltan cinco personas. En la próxima lectura vamos a leer a María Paz de Santiago y Juanita del Carmen de Santiago. Gracias por escuchar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, Pamelita. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.